Cuando guste, Buenas doctor. noches. Buenas noches. El día de hoy, continuando con las actividades programadas respecto a las exposiciones en relación a la evaluación de tecnologías sanitarias multicriterio, vamos a tener al doctor Ticona que nos va a comentar sobre dos temas interesantes respecto a patología tiroidea, tanto en cáncer diferenciado de tiroides como en cáncer medular de tiroides. Por favor, doctor Ticona, si está de acuerdo, podríamos comenzar con la exposición. Muchas gracias, doctor Sánchez, por la gran presentación. Vamos a continuar. Mis conflictos de interés, en la siguiente diapositiva. Esta ponencia no es auspiciada por ningún laboratorio. Vamos a hablar sobre el cáncer diferenciado de tiroides, que es el noveno más frecuente en el mundo y el sexto en Latinoamérica. Más de 500.000 casos de cáncer de tiroides al año y la mortalidad está cerca de 50.000. La que sigue. La incidencia se ha triplicado desde 1975 hasta la actualidad. Y esto tiene que ver con el diagnóstico cada vez más temprano de la neoplasia. La que sigue. El cáncer diferenciado de tiroides representa más del 90% de todos los cánceres de tiroides. Y de estos, el 5% se pueden volver refractarios a la terapia con yodo radiactivo. La que sigue. En nuestro país, en Perú, el cáncer de tiroides tiene un rol expectante. Vamos con la que sigue. De acuerdo a Globocan, el cáncer de tiroides es prevalente sobre todo en mujeres. Existen más de 2.000 casos al año. La que sigue. Y aquí podemos ver en este cuadro, en la siguiente, le damos un clic y allí aparece el cáncer de tiroides con más de 2.600 casos nuevos y que tiene una mortalidad cercana a 365 casos. Que sí. De estos 5% serían cánceres resistentes a yodo, por lo tanto sería aproximadamente 133 nuevos casos resistentes a yodo que son distribuidos en las diferentes instituciones. Para nuestro hospital deberíamos tener aproximadamente entre 20 a 30 casos resistentes a yodo, pero que los cuales son reconocidos como tal en un menor porcentaje, que son aproximadamente de 10 pacientes que son reconocidos, diagnosticados como cáncer diferenciado de tiroides resistente a yodo y que pasarían a la terapia con inhibidores de tirosina quinasa. La que sigue. Entonces, como vimos, el diagnóstico temprano ha permitido que hay una incidencia creciente en todo el mundo y específicamente se han detectado lesiones que son menores de 1 centímetro y luego las lesiones de 1 a 2 centímetros. La que sí. Es importante entender en el cáncer diferenciado de tiroides de que existe a nivel de la membrana celular un simportador, el simportador sodio-yodo, que ingresa a la célula dos moléculas de sodio y una de yodo, la que sigue. Esto permite que la célula tiroidea tenga la función normal, que es la producción de hormona tiroidea, precisamente a través de este mecanismo del simportador sodio-yodo, el cual es aprovechado también por los métodos diagnósticos como el yodo radiactivo para determinar la captación de la célula tiroidea. Que sí. Entonces, tradicionalmente se han considerado los casos de alto riesgo como la edad mayor de 45 años, género masculino, la extensión tiroidea, la enfermedad metastásica, el tumor más de 4 centímetros, para lo cual se han establecido esquemas de tratamiento como la tiroidectomía total, la ablación con yodo 131, la terapia supresora TSH con hormona tiroidea, los niveles de tirolina séricos y los cuales se hace un seguimiento, la radioterapia para enfermedad localmente recurrente o márgenes positivos y la vigilancia con ecografía, tiroglobulina, resonancia de cuello, tomografía de cuello, el rastreo, rastreo corporal total y el PET glucosa, la que sí. Entonces, de acuerdo a esto, es que si se encontraban hallazgos anormales, era necesario ampliar los estudios para determinar la presencia de enfermedad recurrente o metastásica. Vamos con la que sigue. Entonces, los paradigmas de manejo del cáncer de tiroides han ido cambiando desde el paradigma tradicional que tenía que ver con un tratamiento estándar para todos los pacientes,
que básicamente era dirigir la terapia de yodo radioactivo, y luego se ha ido adaptando a un paradigma adaptado al riesgo, en el cual se estimaban los riesgos que tenían los pacientes en base a los criterios para poder dar un tratamiento, y luego pasó al tratamiento de medicina personalizada, que está basado en estimar el riesgo y predecir la respuesta, y los predictores de respuesta tienen que ver con los cambios moleculares. Que sí. Entonces es necesario un equipo multidisciplinario que tiene que ver con el cirujano de cabeza y cuello, endocrinólogo, médico nuclear, radioterapista, oncólogo médico. Vamos, por aquí sí. En cuanto al cáncer diferencial de tiroides, es necesario que el estadiaje inicial va a permitir que se estime posteriormente los riesgos y una estratificación dinámica de los mismos. Vamos con lo que sigue. Entonces, esto ha permitido establecer en este paradigma basado en riesgo que las neoplasias de mayor riesgo tienen un 60-85% de posibilidad de recurrencia de enfermedad, que está basado sobre todo en la extensión, los tumores T4, los que tienen la mutación BRAF-TER, y los riesgos intermedios que tienen el compromiso en alionar clínico, que tienen el compromiso intratiroideo de BRAF mutado. Los de bajo riesgo, que son los tumores pequeños, que tienen invasión mínima y que tienen un BRAF mutado unifocal intratiroideo. El que sigue. Entonces, la estratificación del riesgo dinámica permite que, en base a la clasificación de riesgos, se pueda establecer un plan de manejo adaptado y un objetivo de seguimiento de TSH. El TSH tiene que ver con el riesgo del paciente para establecer objetivos. En los pacientes con excelente respuesta, el objetivo de TSH sería de 0.5 a 2, y en los pacientes con respuesta incompleta estructural, el objetivo de TSH es menor de 0.1. ¿Qué sigue? Entonces, el manejo de la recurrencia estructural locorregional tiene que ver con el tratamiento quirúrgico de pacientes potencialmente curables. Si no son candidatos a terapia quirúrgica, tiene que determinar si se va a beneficiar con la terapia con yodo 131, y si es refractario a yodo 131, se consideran otras modalidades de tratamiento como el control local a través del uso de etanol o la radioterapia. Que sigue. Y pasamos al aspecto de cáncer diferenciado de tiroides resistente a yodo. Para entender el significado de resistencia a yodo, tenemos que establecer en qué escenario se hace el diagnóstico, porque los criterios tienen que ver en base a la presentación clínica. Si no existe captación de yodo en lesiones medibles, entonces es importante entender que este escenario, las lesiones que no captan yodo se consideran como resistentes a yodo. Si no hay captación de yodo, post-terapia de yodo 131, luego si hay una captación de yodo presente solo en algunas lesiones, pero no en otras, o si hay progresión de la enfermedad, progresión de la metástasis, a pesar de haber recibido yodo, o si hay progresión de enfermedad de cáncer diferencial de tiroides con una dosis acumulativa de mayor de 600 milicuris de yodo 71. La que sigue. El PET ayuda para poder determinar que lesiones que tienen un alto grado, que son ávidas para la captación de glucosa, y se ha establecido últimamente como un criterio que podría determinar una enfermedad que es resistente a yodo radioactivo. La que sigue. La que sigue, por favor. Bien, entonces las imágenes de vigilancia obviamente se tienen que hacer con tomografía, resonancia. La ecografía tiene un rol, pero es inadecuada, y de acuerdo a esto se tiene que establecer el plan de tratamiento. La que sigue. Entonces, en los pacientes con alto riesgo de cáncer de de tiroides, es necesario determinar el nivel de tiroglobulina en las imágenes de cuello, estar atento a los síntomas y estar preparados para la prueba de yodo radioactivo. La que sigue.
Entonces, los factores que nos permiten determinar el inicio de la terapia con indolesterosinquinasa, es necesario considerar factores a favor del inicio de terapia y los factores que desaconsejan el inicio con la terapia de indolesterosinquinasa. Y los factores que favorecen el inicio de la terapia son la progresión de enfermedad que amenaza la vida, amenaza algún órgano blanco, algún vaso sanguíneo o raíz nerviosa, la enfermedad sintomática que provoca disnea, que tiene adenopatías irresecables, la progresión de enfermedad difusa o la progresión local con compromiso múltiple pulmonar, por ejemplo, u otras lesiones de crecimiento rápido. Entonces, estos son los criterios a favor del uso con ITKs. Y los factores que desaconseja los ITK son las comorbilidades, como la enfermedad intestinal activa reciente, la enfermedad hepática, el riesgo de sangrado, como la úlcera o sangrado gastrointestinal o coagulopatía, los eventos cardiovasculares, la terapia de radiación traqueal reciente, la caquexia, pérdida de peso, estado nutricional pobre, la hipertensión no controlada, el intervalo QT prolongado, la historia de arritmia significativa, la metástasis cerebral no tratada es controversial, y la ideación suicida, porque se ha visto que los pacientes que reciben ITK podrían tener más riesgo de suicidio. La que sigue. Podemos ver de que los pacientes que tienen una mejor captación de yodo tienen una mayor sobrevida que aquellas pacientes con enfermedad metastásica que no captan yodo. ¿Verdad que sí? Entonces, los pacientes que son sensibles al yodo radiactivo tienen un nivel de sobrevida muy alto en comparación de los que son refractarios a la terapia con yodo radiactivo. ¿Verdad que sí? Los estudios de imágenes que son negativos a la captación de yodo, en este caso, los pacientes que no captan yodo adecuadamente tienen peor sobrevida que aquellos que sí pueden captar yodo, la que sí. Entonces, los criterios de yodo en los ensayos clínicos se considera la evidencia de progresión radiológica dentro de los últimos 13 meses, que tenga alguna lesión medible que no capte yodo, o una lesión medible que haya progresado dentro de los 12 meses, o una dosis acumulativa de yodo 131 mayor a 600 milicuris. La que sí. Pero esta definición de resistencia a yodo es necesario considerar los aspectos de la ausencia de captación de yodo radiactivo en las lesiones de la gammagrafía, o la ausencia de captación de yodo radiactivo en algunas, pero no en otras lesiones, y la progresión a pesar de haber recibido yodo radiactivo o alcanzar el nivel máximo de yodo radiactivo recomendado, la que sigue. Entonces, esto ha sido considerado en los ensayos clínicos de primera línea de tratamiento, que son el estudio Decision, que es un estudio para sorafenib, y el estudio Select para lenvatinib, que sí. En esta tabla, entonces, podemos entender que los escenarios clínicos más comunes sugeridos para cáncer de tiroides yodo refractario son que no tenga captación de yodo de lesiones metastásicas al momento del diagnóstico, o que la captación de yodo no está presente días después de haber recibido la terapia con yodo 131, o que la captación de yodo está presente en algunas, pero no en otros tumores, o que haya metástasis de cáncer diferenciado de tiroides que hayan progresado a pesar de haber recibido yodo, o que haya progresión metastásica con una dosis acumulativa mayor a 600 milicuris. Que sí. En esta clasificación y en esta clasificación propuesta por Cabanillas, ya se aconseja otros criterios como son la alta captación del PET scan. Y el PET scan se puede considerar como un criterio que nos ayuda a entender mejor la resistencia a yodo 231. Que sí. Entonces, ¿cómo hacer el tratamiento del cáncer de tiroides resistente a yodo? La quimioterapia, efecto mínimo, no incremento de la sobrevida, elevada toxicidad, así que no es una opción de tratamiento. Que sigue. Entonces, ahora hay que entender qué es lo que está pasando cuando existe la resistencia a yodo. Vamos con lo que sigue. Entonces,
Cuando el simportador de yodo se ve afectado, esto se puede traducir en que existen alteraciones moleculares dentro de la célula, como son las translocaciones de red, NTRK, las mutaciones RAS o BRAF. Y esto afecta la vía BRAF y esto disminuye la función del simportador de yodo. Este cuadro teórico ha sido demostrado en el ensayo clínico. ¿Que sigue? O sea, eso significa que si nosotros logramos inhibir la mutación BRAF, podríamos restablecer el simportador de yodo, hipotéticamente. Y veamos lo que sigue. Este es el estudio de selumetinib, que es un estudio de prueba de concepto, a través del cual se administró selumetinib a pacientes con cáncer de tiroides diferenciado metastásico resistente a yodo. El selumetinib es un inhibidor MEK que tiene que ver con la vía MAP quinasa, está por debajo de RAF y encima de RK, que es el intervalo que comunica RAF con RK. Y el selumetinib ha demostrado que podía restablecer la función del simportador de yodo. Como vemos lo que sigue, el diseño del estudio. Este es el diseño del protocolo de selumetinib del año 2013, en el cual se hacía un PET de yodo al inicio y luego se administraba selumetinib 75 miligramos 2 veces al día por 4 semanas y luego se hacía otro PET con yodo 131. Si no había respuesta, o sea, no había una activación del simportador, no captaba yodo, se discontinuaba selumetinib, pero si había respuesta positiva al PET con yodo 124, se continuaba selumetinib y se administraba la terapia con yodo radioactivo. Y luego se hacían estudios radiológicos para medir los niveles de tiroglobulina. Cuando se hicieron genotipo tumoral de los pacientes con cáncer diferenciado de tiroides, se encontró que el genotipo tumoral presente era mutaciones BRAF, NRAS, alteraciones en red y el tipo wild type. La que sí. Este es el cuadro de respuesta a yodo, la terapia con yodo 131 luego del tratamiento con selumetinib. Cuando estaban presentes las alteraciones BRAF, NRAS, se podía ver que había respuesta parcial, una disminución del 30% de cambios en las lesiones target después de la administración de yodo 131. O sea que la inhibición de las mutaciones causantes del el cuadro de cáncer diferenciado de tiroides resistente a yodo, esta inhibición ha reactivado la función del simportador y por lo cual pudo haber ingresado la terapia con yodo 131 y lograr respuesta en el paciente. El que sigue. Y aquí se puede ver en estas imágenes que después de la terapia con selumetinib, las imágenes metastásicas captan ávidamente el yodo 131. Se activa el simportador. Esta es la demostración de concepto que cuando encontramos un paciente con resistencia a yodo y que significa que no funciona bien el simportador sodio-yodo, entonces existe alteraciones moleculares que están afectando este simportador. El que sigue. Entonces, en este cuadro también se cuantifica que esta captación de yodo en pacientes con mutaciones en RAS y que posteriormente habían recibido yodo 71. El que sigue. Vamos con el que sigue. Entonces, cuando tenemos la alteración del simportador de yodo, puede ocurrir una serie de alteraciones en la célula, alteraciones moleculares, que son las alteraciones en red, en las alteraciones en BRAF, en MEK, RK, de la vía MAP quinasa, y también podría haber alteraciones de la vía PI3K. La que sigue. Entonces, estas alteraciones se pueden superponer. Las alteraciones BRAF, B600C está en 44%,
Las alteraciones en red, que para el cáncer diferenciado de tiroides son traslocaciones o fusiones de red, y para el cáncer medular de tiroides son mutaciones de red, están en el cáncer diferencial de tiroides hasta en un 20%, las alteraciones de RAS en 17-45%, la que sigue, ¿sí? Entonces, pero estas alteraciones no solo pueden estar presentes en la célula tumoral, sino también pueden estar presentes en la célula endotelial. Vamos con la que sigue. Y como podemos ver, todas estas vías, digamos, una gran parte de las vías de la vía MAP quinasa y PI3K quinasa tienen potencialmente targets terapéuticos, que son el sorafenib, lenvatinib, vandetanib y otros. El que sí. Y para hacer más compleja la disertación, podemos ver que en tanto en la célula tumoral como en la célula endotelial, las alteraciones presentes son potencialmente objeto de blancos terapéuticos, que podemos ver en los cuadros en color rojo, que están básicamente los inhibidores de VEGF, como son sorafenib, lenvatinib, los inhibidores de HRAS, como el tipifarnib, el selumetinib, tensilulimus, las mutaciones, las alteraciones driver de BRAF, como son el bemurafenib, darafenib, y entre otros, que todos ellos potencialmente tienen que ser validados en ensayos clínicos, que son los que vamos a discutir ahora. La que sigue. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en los pacientes con cáncer diferenciado de tiroides, podemos entender que existen subtipos histológicos, porque en estos subtipos están el carcinoma papilar de tiroides, el carcinoma folicular, el carcinoma de células de Harter y el carcinoma pobremente diferenciado, que tiene sus características morfológicas celulares, y cada uno de ellos tiene marcadores moleculares específicos que en los casos de iniciación de carcinoma papilar y carcinoma folicular podían ser el BRAF, el RET, en el carcinoma folicular el RAS, y en el carcinoma celular de Harter ya aparece el P53, el PTEN, y el carcinoma pobremente diferenciado aparecen los promotores de TER, el PI3K, las metiltransferasa de histona, el complejo remodelador de cromoranina. Entonces, de cromatina. Entonces, podemos entender en este caso de que hay factores de iniciación y factores de promoción. A medida que la célula tumoral se vuelve más agresiva, aparecen otras alteraciones distintas que van cambiando la conducta de la célula. La que sigue. Entonces, los targets en ensayos clínicos tempranos se ha encontrado que sorafenib tiene blancos terapéuticos con el VEGF, BRAF, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el KIT, el RED y otros. El caso de, sí, entonces hay que volver a la anterior, se puede ver de que el RED tiene, aparte de estos inhibidores multitarget, otras moléculas como el vandetanib y cabozantinib que tienen efecto anti-RED. Vamos con la que sigue. Esto fue demostrado en el ensayo clínico fase 2, que podían tener una tasa de respuesta que oscilaba entre 12%, 23% en los ensayos de sorafenib, hasta 50% en el ensayo fase 2 de lenvatinib. La tasa de respuesta de lenvatinib ha sido mayor que sorafenib tanto en el fase 2 como en el ensayo clínico fase 3. La que sigue. Entonces, los inhibidores multiquinasa aprobados por la FDA para el tratamiento de cáncer de tiroides en primera línea, aquí en este cuadro están el cáncer medular de tiroides en la parte de arriba, y en la parte inferior cáncer diferencial de tiroides. Para el cáncer diferencial de tiroides son el sorafenib, lenvatinib, con los ensayos clínicos, sorafenib, el estudio de Decision, 207 pacientes, y lenvatinib con el estudio SELECT, 261 pacientes. La tasa de respuesta sorafenib, 12%. La tasa de respuesta de lenvatinib en el ensayo clínico randomizado fase 3 fue 64%. La duración de respuesta para sorafenib, 10 meses. Y para lenvatinib, 30 meses. Y la PFS media para sorafenib, 10.8 meses. Para lenvatinib, 18 meses. El hazard ratio para sobrevida global
en sorafenib fue 0.8 y el lenvatinib 0.73. Pero aquí hubo un crossover que pudo llegar hasta el 80% y lo cual afectó la sobrevida global y el cual no fue un objetivo primario. El objetivo primario fue la PFS, luego pasó a la fase de etiqueta abierta, donde muchos pacientes del grupo placebo recibieron la terapia intervención, la que sí. Entonces, como veníamos diciendo, tanto en la célula tumoral como en la célula endotelial existen alteraciones que son potencialmente efectos de target, como serían la terapia con sorafenib y lenvatinib, la que sí. Bueno, en este cuadro tenemos que hablar sobre el sorafenib, el estudio Decision, que es un estudio en el cual ingresaron 207 pacientes a sorafenib, 210 pacientes a placebo. Es un ensayo clínico randomizado, fase 3, y que la PFS media de placebo fue 5.8 meses y la PFS media de sorafenib 10.8 meses, el hazard ratio 0.59. Pero el criterio de inclusión era pacientes con cáncer diferencial de tiroides resistente a yodo, localmente avanzado metastásico, que no hayan recibido ninguna terapia previa con hidroxi quinasa o quimioterapia, o sea, pacientes naive, la que sigue. Lenvatinib, a diferencia, es un ensayo clínico randomizado fase 3, pacientes con cáncer diferente de tiroides localmente avanzado metastásico resistente a yodo, pero que podía haber recibido terapia previa con ITK en un 25% del brazo lenvatinib, y que aquí la sobrevida, la PFS media fue de 3.6 meses con placebo a 18.3 meses con lenvatinib, y con un hazard ratio de 0.21. Recordemos que con el estudio de decisión de sorafenib fue hazard ratio 0.56 y con el estudio SELECT el hazard ratio es 0.21, un 79% de disminución del riesgo de la muerte y de progresión o muerte, y la P fue menor a 0.001, la que sigue. Cuando se hicieron los análisis en los subgrupos de edad mayor a 65 años y metástasis pulmonares, se encontró un aumento de la sobrevida global con un hazard ratio de 0.53, el que sigue. Este es el esquema de tratamiento de SELECT, en el cual el grupo de lenvatinib recibía 24 miligramos una vez al día, y el grupo placebo, que luego podría pasar a recibir lenvatinib a la progresión, el que sí. Las características de los pacientes del estudio SELECT, que la edad media 64 años, sexo masculino 47%, en las regiones Europa 50%, Norteamérica 29% y otras 20%, el ECOG 0,1, 95%, 2 o 3, 5%, los tipos histológicos, carcinoma papilar 50%, carcinoma pobremente diferenciado 10%, carcinoma células carcinoma folicular no Hartel 20% y células de Hartel 18%. Las lesiones metastásicas con enfermedad metastásica ósea 39% y metástasis pulmonar 86%, el que sigue. Y aquí se puede ver que la PFS se cumplió con un hazard ratio 0.21 y la sobrevida global en pacientes mayores de 65 años se incrementó de 18.4 meses placebo a no alcanzada con el lenvatinib, la que sigue. En la población intención a tratar, la PFS se incrementó de 3.6 a 18.3 meses, el hazard ratio 0.21, la que sigue. Las medidas de eficacia, aquí se puede ver de que la sobrevida global ajustada para crossover se encontró un beneficio en sobrevida global, y con lo cual hubo una tasa de respuesta completa 1.5%, respuesta parcial 63% contra 1.5%, y que esa tasa de respuesta fue de 64.8% para lenvatinib y de 1.5% para placebo. La que sigue.
Este es el cuadro para pacientes mayores de 65 años, en el cual se incrementa la sobrevida global de 18.4 a no alcanzada con un hazard ratio 0.53, la que sigue. Cuando se estudiaron los pacientes con metástasis pulmonares y que estas lesiones eran mayores de 1 centímetro, hubo un incremento en la sobrevida global. Vamos con la que sigue. Este es el porcentaje de cambio de los diámetros de las lesiones pulmonares, de las lesiones target, y como se puede ver, un gran volumen de pacientes se beneficia con la terapia, logrando algún grado de respuesta, que mayormente la respuesta parcial, que sí. El impacto de las metástasis pulmonares mayores a 1 centímetro se vio de que el hazard ratio era 0.63, incrementaba la sobrevida global de 33 meses a 44.7 meses, la que sigue. Entonces, esto fue analizado para lesiones pulmonares de distinto tamaño, pero el punto de corte era mayor o igual a 1 centímetro, donde se pudo ver un incremento en sobrevida global a pesar del crossover, el que sigue. Y este cuadro es importante porque, digamos que pone en paralelo el estudio SELECT y el estudio DECISION, en el cual se puede ver que la sobrevida global ajustada al crossover en el SELECT es 0, con un hazard ratio 0.54, y para el estudio DECISION es 0.77. La sobrevida en meses para SELECT es 18.3 meses, para DECISION 10.8 meses, y la tasa de respuesta objetiva para SELECT 64.8% y para DECISION 12.2%. Por lo cual, sí, la tasa ratio ajustado a crossover, por lo cual lenvatinib es el régimen preferido para las guías ESMO, las guías NSCN y también para las guías del Instituto Nacional de Neoplásicas, donde se considera la opción preferida. Que sigue. Este cuadro tiene que ver con el grupo placebo de ambos estudios, porque aquí se puede ver de que la sobrevida libre de progresión fue mayor en el grupo placebo del estudio de sorafenib, de DECISION, porque eran pacientes naive, tenían mejor ECOG. Los pacientes con SELECT del estudio con lenvatinib ya habían recibido algún tipo de tratamiento y tenían un mayor deterioro, y por eso que la sobrevida del grupo placebo fue peor, pese a lo cual se encontró el mayor beneficio con el tratamiento con lenvatinib, el que sigue. Entonces, en los estudios de vida real y metaanálisis, sin embargo, se pudo ver que la sobrevida global era casi equivalente, tanto con el uso de lenvatinib y sorafenib, por lo cual ambas opciones son válidas. Obviamente que por la tasa de respuesta y la evidencia, lenvatinib es la opción preferida, el que sí. Y la seguridad. Este cuadro habla sobre la seguridad, que en el caso de sorafenib se presentó hipertensión en 10% y en lenvatinib 42%. Y esto hay que considerar al momento de administrar la terapia. La disminución del apetito, 2% con sorafenib, 12% con lenvatinib, y la proteinuria, 0% con sorafenib y 10% con lenvatinib. Entonces, el seguimiento del paciente durante el tratamiento con la terapia tiene que ver básicamente con el control de la presión arterial, dosar la proteinuria, orina 24 horas, y las pruebas de función hepática y otras. ¿Qué sigue? Esto ya es la segunda o tercera línea de tratamiento, que es el cabozantinib, a través del estudio COSMIC 311. También tenemos una pregunta pico a Renesa de cabozantinib para paciente tras progresión a primera línea de tratamiento. Y en este estudio se encontró que la PFS media de cabozantinib fue de 11 meses y del grupo placebo fue de 1.9 meses. Y el hazard ratio para segunda o tercera línea de tratamiento fue de 0.22. O sea que el hazard ratio de cabozantinib tiende a ser más promisorio que las primeras líneas, y es probable que en el futuro pase a ser una línea primera. Así que es importante considerar esta opción terapéutica
y vamos a tener que sustentar cabozantinib ante Renesa, nos van a llamar en el futuro, probablemente en el segundo grupo de solicitudes. Y que sigue. Entonces, cuando nosotros hablamos de la biología del cáncer diferencial de tiroides, hablamos de que habían alteraciones como BRAF, RET, NTRK y la carga mutacional. Y esto se ha evidenciado en ensayos clínicos. Vamos con la que sigue. La que sigue, Andrés. Bien, entonces BRAF en un ensayo fase 2 se ha demostrado que la terapia con dabrafenib, trametinib, tiene una PFS de 15 meses en pacientes con cáncer de tiroides BRAF mutado y una tasa de respuesta parcial del 30%. O sea que es activa y como se puede ver en este diagrama de cascada, la mayor parte de pacientes hace algún grado de respuesta, enfermedad estable, respuesta parcial. El que sigue. La toxicidad de dabrafenib, trametinib es un poco diferente a lenvatinib y cabozantinib, que porque básicamente tiene fiebre, escalofríos y mialgias. El que sigue. Las alteraciones de red también tienen tratamiento. Aquí en cáncer diferencial de tiroides existen fusiones de red y se ha usado selpercatinib y pralsetinib y que en ensayo clínico fase 2, el estudio LOXO 292 de selpercatinib y el estudio ARROW de pralsetinib, el estudio de selpercatinib ha sido incluido en libreto, el estudio libreto que múltiples neoplasias y el estudio ARROW para pralsetinib, se pudo ver que la tasa de respuesta era significativa con la terapia dirigida anti-red, la que sigue. Y en NTRK también se ha dado terapia dirigida para NTRK con larotrectinib y entrectinib, muy pocos pacientes, pero se ha visto de que los pacientes con cáncer de tiroides han objetivado respuesta, muy buena respuesta, respuesta parcial en la mayor parte de los casos. El que sigue. El estudio Keynote 158, que es un estudio que incluye muchos pacientes con neoplasia de distinto tipo, en lo cual existen alteraciones del TMB, y en este estudio se puede ver de que cuando existe la expresión del PDL1 incrementado o el TMB incrementado, existe una mayor respuesta. Aquí, como se puede ver en este cuadro, el PDL1 resulta ser un marcador no muy adecuado, porque no se puede seleccionar adecuadamente a los pacientes, no existe un gran beneficio en este diagrama de cascada, y el que sigue. Pero cuando se hace la diferenciación de la corte de cáncer diferencial de tiroides, la inmunoterapia resulta de mayor eficacia, sobre todo cuando se usa el TMB. Y aquí se puede ver un grupo de largos sobrevivientes con una sobrevida global media de 34 meses con el uso de inmunoterapia. Así que tenemos que ver qué paciente se puede beneficiar con esta terapia que está todavía con un estudio fase 2. El estudio Keynote 158 se va a discutir la próxima semana. ¿Qué sigue? Solo algunas palabras sobre el cáncer anaplásico, que es muy poco frecuente, pero también existen alteraciones target, que en este caso, el cáncer anaplásico tiroides existe las alteraciones BRAF, en la cual es objeto de blanco terapéutico. La que sigue. Dabrafenib, trametinib para cáncer anaplásico tiroides BRAF mutado tiene una tasa de respuesta de 67%, y como se puede ver en el diagrama de cascada, vamos con la que sigue. Se ha visto también grados de respuesta completa. Hay un anti-PD1 como el espartalizumab, que también ha sido probado con una tasa de respuesta de 19% y una duración de 31%, que sigue. La combinación de lenvatinib y pembro parece ser promisoria en cáncer anaplásico, está en investigación, que sigue. Y la estrategia de resensibilización, ya como se ha demostrado con selumetinib, algunos pacientes tuvieron algún grado de respuesta tras la administración de selumetinib y luego yodo 131. Así que esto es una potencial alternativa, que los pacientes se radiosensibilicen y puedan recibir yodo 131. El que sigue. También se ha probado una estrategia de resensibilización con dabrafenib y trametinib.
el que sí. La erotretinib también ha demostrado que puede activar el cis-portador de yodo. Vamos. Bueno, hasta aquí hemos hablado sobre cáncer diferencial de tiroides. No sé si tiene alguna pregunta porque vamos a pasar al cáncer medular de tiroides. No sé si hacemos las preguntas en este momento o al final, doctor Sánchez. Creo que en aras del tiempo, doctor, podríamos continuar con cáncer medular de tiroides y finalizamos con las preguntas. Perfecto, muchas gracias. Entonces, el cáncer medular de tiroides es una neoplasia rara, 2% de las neoplasias de tiroides. Puede ser hereditario asociado a un síndrome MEN2 en un 20 a 25%, en el cual existe una mutación red de línea germinal. Y la mayor parte de casos son cáncer medular de tiroides esporádico, un 75-80%, y de los cuales hasta un 66% tiene la mutación red M918T, la que sí. En la biología molecular del cáncer de tiroides, básicamente tenemos que estudiar la mutación red, y la mutación red tiene que ver porque en esta mutación se puede activar las vías que van hacia la vía MAP quinasa, la que sigue. Existen ensayos clínicos fase 3 de terapia multitarget, como son el vandetanib y cabozantinib, los cuales no tienen aprobación por DIGEMIT. Ninguna terapia tiene aprobación por DIGEMIT en nuestro país, y los requerimientos se hacen con autorización por paciente. En el caso del vandetanib, la PFS media se incrementó de 19 a 30 meses, y la tasa de respuesta con vandetanib fue de 45%. El que sigue. Cabozantinib incrementó la PFS media de placebo 4 meses a 11. De 4 meses a 13.9 meses la PFS media en los pacientes que tenían red mutado, y en los pacientes que no tenían red mutado era prácticamente equivalente. Entonces, tanto cabozantinib como vandetanib tienen un efecto anti-red, pero es en el contexto de ser multitarget. Ahora, al final hablaremos sobre si este efecto multitarget es superior o inferior a la terapia anti-red específica. La tasa de respuesta de cabozantinib fue de 28%. Que sigue. Entonces, ya hablamos sobre los inhibidores red específicos, como son selpercatinib y pralsetinib. Aquí se puede ver que en el ensayo clínico fase 2, el estudio libreto de selpercatinib y el estudio ARROW de pralsetinib, tenía selpercatinib una tasa de respuesta 73% para los pacientes que no habían recibido terapia previa cáncer medular de tiroides, y de 69% para aquellos que habían recibido terapia previa con ya sea cabozantinib o vandetanib. Y como se puede ver en estos diagramas de cascada, hay una alta respuesta de los pacientes. ¿A que sigue? Pralsetinib se encontró que tenía una tasa de respuesta de 74% de los pacientes cáncer medular de tiroides que no habían recibido tratamiento previo, y de 60% en los pacientes pretratados. La que sigue. Entonces, el RET es el receptor de tirosinquinasa, son el acrónimo iniciales de esto. Tiene dominio extracelular, intracelular y extracelular, y a través del cual se forman dímeros, y con lo cual se da una fosforilación del dominio intracelular, y a través del cual se activa la vía MAP quinasa. Este receptor de tirosinquinasa red tiene una función fisiológica que tiene que ver con la respuesta al calor, frío, ayuno, estrés y otros, donde va regulando la función celular en base a digamos, al medio ambiente de la célula o de la persona. Y en este caso, cuando existen las mutaciones red, este paso complejo de organización, dimerización y fosforilación se sobrepasa, y el red se activa espontáneamente. El que sigue. Y aquí vemos estas alteraciones distintas que puede tener red
el red que es el tipo salvaje, el cual forma los dímeros, pero las mutaciones red ya dan cambios a través de los cuales se activan los dominios extracelulares e intracelulares de manera distinta, aberrante y espontánea. Y los rearreglos red o traslocaciones red, en el cual no existe específicamente una alteración en el receptor, sino en una proteína que sería el dominio intracelular más otra proteína oncogenética, que esto ocurre, los rearreglos, en el cáncer diferencial de tiroides y del cáncer de pulmón, que tiene fusión red. Así que es importante entender el mecanismo patogénico de red, el que sigue. Entonces, con estos mecanismos es que las alteraciones de red pueden ser somáticas o pueden ser heredables, el que sigue. Entonces, los métodos de testeo de red son, bueno, ya básicamente para detectar mutaciones y fusiones, las pruebas preferidas son el secuenciamiento genético, el que sigue. Y aquí se puede ver que la inmunistoquímica como método de detección de fusión de red no es recomendada. El FISH no recomendado, y básicamente para detectar la fusión se puede hacer el NGS de DNA o NGS RNA. Para detectar las mutaciones se puede usar otras pruebas. Las mutaciones se pueden detectar por PCR, pero si buscamos fusiones necesitamos hacer NGS. ¿Qué sigue? Entonces, las fusiones de red, ya dijimos, están presentes en cáncer de pulmón y en cáncer diferencial de tiroides. ¿Qué sigue? El screening molecular para mutación de red se puede hacer por NGS, PCR y el secuenciamiento de Sanger. Pero básicamente nosotros preferimos usar el NGS porque la experiencia local hemos podido detectar una mayor cantidad de casos con el uso del secuenciamiento genético. ¿Qué sigue? Muy bien, entonces en este manejo de las neoplasias con cáncer medular de tiroides, el manejo multidisciplinario tiene es necesario recurrir a varias especialidades para el manejo, que sigue. Y las terapias que son aprobadas para el cáncer medular tiroides, que son básicamente Bandetanib, Cabozantinib, Selpercatinib, Praluentinib, no tienen aprobación por DGMI en nuestro país. Es necesario hacer una aprobación por paciente. El que sigue. Aquí, Bandetanib y Cabozantinib tiene una tasa de respuesta a Bandetanib de 45%, Cabozantinib 28%, una duración de respuesta de meses de 14.6 meses Cabozantinib y no alcanzado con Bandetanib, y una PFS media de 11 meses con Cabozantinib y no alcanzado con Cabozantinib. La que sí. Y los terapias target para red son Serpercatinib y Praluentinib, que son terapias red específicas. Vamos con la que sí. El estudio libreto 001 para Selpercatinib, en este grupo, múltiples pacientes, ya sea con cáncer medular de tiroides, red mutado, cáncer diferencial de tiroides o cáncer de pulmón con fusiones red, en los cuales se usaba la terapia con Selpercatinib a dosis escalada hasta que se llegó a una fase expandida con 160 miligramos 2 veces al día hasta progresión de enfermedad o toxicina aceptable. Vamos con la que sigue. Entonces, este fue el esquema de tratamiento de los pacientes con cáncer medular de tiroides que habían recibido previamente o que no habían recibido previamente la terapia, la que sigue. La mutación más frecuente fue la 918T, tanto en los pacientes tratados como en los no tratados, la que sigue. Y este es el diagrama de cascada, en la cual se puede ver que existe una tasa de respuesta con Selpercatinib de 69%, en los pacientes previamente tratados, una de respuesta completa que podía estar presente en 9%, respuesta parcial 60%. La duración de respuesta al un año, la PFS a un año fue de 82%. La respuesta bioquímica por calcitonina 91% y por CEA 66%. El que sigue. En los pacientes que no habían recibido tratamiento, la eficacia
tuvo una duración de respuesta de 22 meses y una PFS de 23.6 meses. La PFS un año de 92%. La que sigue. En los pacientes previamente tratados con cáncer diferencial de tiroides, la PFS de un año fue 64%. La que sigue. Y el estudio con pralsetinib en pacientes con alteraciones de red. En este estudio se incluyeron pacientes con cáncer medular de tiroides, con cáncer diferencial de tiroides con fusiones red o cáncer de pulmón con fusiones red. El que sigue. Y aquí también se incluyeron pacientes con terapia previa o que no habían recibido tratamiento previo. La que sigue. La alteración más frecuente, la mutación 918T, que sigue. Igualmente el diagrama de cascada tiene una gran respuesta con una tasa de respuesta en los pacientes con terapia previa con cabozantinib y imatinib, que era de 60% de tasa de respuesta, la respuesta completa en 2%, la respuesta parcial 58%, que sigue. En los pacientes que no habían recibido terapia sistémica previa, la tasa de respuesta es 74%. El anterior se puede ver, en el cuadro anterior, se puede ver el número de pacientes, que aquí son en los pacientes con terapia previa 19 pacientes y la anterior 53 pacientes que habían recibido, que era sin tratamiento previo con cabozantinib o vandetanib. La que sigue. En cuanto esto es para los pacientes con cáncer diferencial de tiroides, también se pudo ver una tasa de respuesta de 91%. El que sigue. Entonces, esto llevó a la aprobación acelerada de serpercatinib y pralsetinib. Sin embargo, en los días recientes ha habido un retiro de la comercialización del producto pralsetinib, dado de que en el ensayo clínico fase 3, en el cual se comparaba, no se pudo lograr objetivos y la toxicidad es alta. Aquí la dosis recomendada de pralsetinib es de 400 miligramos y nosotros hemos encontrado en los 3 pacientes que hemos tenido con acceso expandido que esta dosis es tóxica para los pacientes y han llegado a usar 200 miligramos y con lo cual han logrado alguna respuesta, han logrado disminuir el marcador y tener respuesta por RECIST. El que sigue. Muy bien, entonces los eventos adversos que esperamos con los inhibidores específicos son básicamente diarrea, sequedad de boca, hipertensión, elevación de transaminasa, fatiga, náuseas, edema periférico, incremento de la creatinina, las neuropatías que hemos encontrado en los pacientes, neutropenia, que son básicamente de grado 1 o 2. Los de grado 3, en el caso de serpercatinib, son la hipertensión, y para el caso de pralsetinib, mayores a 10%, de grado 3 son la hipertensión y la neutropenia, que sigue. Entonces es necesario monitorizar cada uno de estos eventos adversos para establecer la terapia óptima, que básicamente consiste en reducir la dosis. El que sigue. El que sigue. Los ensayos clínicos en curso, como se ha mencionado aquí, el estudio ACLRED, que es un estudio clínico randomizado fase 3, en el cual se incluyeron 250 pacientes, en los cuales se estudiaba pralsetinib versus el estándar de cuidado, que era cabozantinib o vandetanib, y en el cual digamos que este estudio para cáncer medular de tiroides no se pudo encontrar beneficio significativo. El que sigue. Bueno, entonces para terminar, las guías clínicas en ESMO, lenvatinib es la opción elegida de tratamiento. Vamos con la que sigue para ver el algoritmo de manejo de ESMO. Lenvatinib, la opción preferida, aquí está, tanto para lesiones sintomáticas, que son múltiples, o para lesiones asintomáticas, enfermedad progresiva, pero lesiones múltiples. El que sigue. Sí, aquí está la aplicación de lenvatinib para NSCN, el que sigue. NSCN, lenvatinib es categoría 1, primera opción recomendada, otra opción es sorafenib como primera línea de tratamiento, el que sigue. Las guías NICE también consideran el uso de lenvatinib y sorafenib como primera opción de tratamiento para el cáncer diferenciado resistente a yodo, el que sigue. La guía NICE hace una disquisición sobre la sobrevida global y en el cual establece que tanto sorafenib como lenvatinib incrementan la sobrevida global, pero porque el estudio ha tenido
un crossover que era cercano o mayor al 80%, 88% para lenvatinib, 75% para sorafenib. Por este crossover es que ese impacto de sobrevida global fue aumentado en el grupo placebo, y por lo cual el incremento de la sobrevida global no se conoce. Existe, pero no se conoce. Adelante, que sigue. Sí, correcto, lo que veníamos diciendo. Vamos con la que sigue. Para INEN, que ha sido aprobada el año 2021, la guía técnica para el manejo de cáncer de tiroides, y se considera el lenvatinib como primera opción, y este documento ha sido consignado como una norma precedente para poder conseguir la aprobación por RENETSA, con la que sigue. Ahí está la guía técnica de INEN, que es del año 2021, a través de la resolución jefatural 078-2021, que permite la aprobación de lenvatinib para INEN, y que nosotros solicitamos que por un principio de equidad podamos tener la aprobación. Y es importante mencionar esto, que la equidad nos permite que nosotros podamos tener esta recomendación, que está en guías clínicas locales e internacionales. La que sigue. La que sigue. Ahí está. Como podemos ver, el uso con terapia ITK es recomendada, y la opción preferida es lenvatinib. Primera línea de tratamiento. La que sigue. Conclusiones: lenvatinib tiene eficacia, mejora la PFS, incrementa la OS, solo que no se conoce el beneficio OS. Es mayor este beneficio en población mayor de 75 años y metástasis pulmonares mayor de 1 centímetro. La que sigue. Y pralsetinib bueno, tiene una gran respuesta en pacientes con cáncer de de tiroides, y que esto todavía no se evidenció en un ensayo clínico fase 3, pero en este caso la solicitud se hace porque es una paciente continuadora de terapia que ha recibido dentro del programa de acceso expandido, que no ha podido continuar, y por lo cual ya era usuaria y ha tenido respuesta a la terapia con pralsetinib. Vamos con la que sigue. Creo que terminamos y vamos a las preguntas. Mm, Muchas gracias, doctor Ticona, por su exposición. No sé si alguno de los participantes tendrá alguna pregunta. Doctor Ticona, una consultita acerca de las dosis de levantinib. Entre la tolerancia que uno pudiera obtener en los pacientes, o sea, entre 18 o 24 miligramos usando el lenvatinib, ¿cambiaría en algo, digamos, la eficacia, y se podría comparar con el uso de sorafenib en algo, o sea, en viendo las toxicidades que pueda llegar a tener, y de repente disminuyendo la dosis, como que estaría a la par con Sora? ¿O Esta disminución cambia? de dosis, gracias por la pregunta, doctora Lucía, muy buena pregunta. Esta disminución de dosis ha sido considerada dentro del protocolo, y que hay un ensayo reciente, un estudio pequeño, en el cual se compara 18 miligramos con 24 miligramos y se encuentra el mismo beneficio. O sea que la dosis de 18 miligramos es perfectamente aceptable, y la disminución de dosis se puede considerar, tanto para todos los ITK, ¿no? Es parte del manejo de ITK. Recordemos que muchos pacientes con sorafenib tampoco toleran 800 miligramos, hay que es necesario reducir la dosis, y que tenemos que orientar básicamente esto en base al ensayo clínico. Sería un poco especulativo decir que una baja dosis de lenvatinib es equivalente a la alta dosis de sorafenib, y eso se debe básicamente a que el mecanismo molecular del lenvatinib, digamos que tiene un más amplio espectro para pacientes con cáncer diferencial de tiroides, y es, por lo tanto, esperable, y como se ha demostrado en el ensayo clínico, que la respuesta sea mayor, así como los efectos tóxicos también se tienen que manejar adecuadamente, y sobre todo seleccionar bien a los pacientes que van a recibir la terapia. Ok, Doc, muchas gracias. Doc, tengo otra consulta acerca de, por ejemplo, el tema de la tiroglobulina. Dentro de estos pacientes, ¿habría algún valor de estos que podría ir, o sea, ir siendo como, así como tenemos los marcadores tumorales del CA19, las diferentes patologías, en estos tipos de histologías,
podría ayudarnos a poder ir viendo cómo está respondiendo nuestro paciente y en cuál de estas patologías, dentro de las que hemos escuchado por parte de su persona, que es muy buena la ponencia que ha hecho, doctor, eh, digamos, estaría más resaltante en tal histología, por ejemplo, ¿no? En un medular es más esperable encontrar las tiroglobulinas más elevadas, o en las otras histologías es mucho más esperable. Y también, o sea, acerca del uso de los tratamientos, podríamos usar a esto como un marcador. Sí, la tiroglobulina se usa para el seguimiento de cáncer diferenciado de tiroides y tenemos que entender que las patologías de cáncer diferenciado de tiroides y de cáncer medular de tiroides son totalmente diferentes, tienen células de origen distinta y por lo tanto la marcación es diferente. El cáncer medular de tiroides no recibe yodo y los marcadores que se usan para seguimiento en cáncer diferenciado de tiroides son la tiroglobulina, anticuerpos contra la tiroglobulina. Y en el caso del cáncer medular de tiroides, los marcadores son calcitonina y el CEA, antígeno carcinoembrionario. Y eso es importante que pedir. A veces, en muy pocos casos, hemos detectado pacientes con cáncer medular de tiroides porque le hemos pedido un marcador, encontramos la calcitonina elevada y el CEA. Si tenemos un paciente que el patólogo nos dice que es un cáncer diferenciado y tienes un marcador calcitonina y CEA elevado, tenemos que dudar del resultado de patología, hacer una revisión y pedir estudios para cáncer medular de tiroides, y si sale cáncer medular de tiroides tenemos que pedir RET. O sea, nosotros hemos puesto estas dos patologías aquí juntos, ya sea porque el tiempo para presentación a Renesa es cercano, nos van a convocar pronto, y también porque digamos que guarda relación. Pero tenemos que entender que son patologías distintas, ¿ya? En cáncer medular de tiroides no usamos tiroglobulina, en cáncer medular, calcitonina y CEA. Y en cuanto a la valoración de respuesta, la calcitonina sí ha sido usado en ensayo libreto y en el ARRO ha sido usado como un marcador de seguimiento y de respuesta que ha sido muy alta, pero la tiroglobulina no ha sido considerado como un objetivo de respuesta para los ensayos fase 3 de primera o segunda línea. Usamos básicamente RECIST como evaluación de respuesta. Pero los objetivos primarios del cáncer diferenciado de tiroides, el objetivo primario es la PFS. La PFS que esto resulta también en un incremento de la OS, que el análisis de la OS tiene que ver con lo que se ha mencionado en ICE, que no se conoce adecuadamente la OS. Entonces, para poder adelantarme a sus preguntas y poder tratar de sustentar estos productos ante la autoridad, es diferente, obviamente, de los ensayos clínicos. En el caso de cáncer diferenciado de tiroides, una neoplasia de mayor cantidad de pacientes, que son 95%, más de 2.000 casos en nuestro país, y de los cuales 5% hacen resistencia a yodo, son ensayos clínicos randomizados. Y eso, de acuerdo al nivel de evidencia, es un alto nivel de evidencia. En cuanto al hazard ratio, en el caso del lenvatinib está por debajo de 0.5, por lo cual esto le agrega puntaje. Es importante destacar ese hazard ratio para ganar mayor puntaje en la valoración de metodología GRADE. Entonces, el estudio SELEX es un estudio con alto nivel de evidencia y alta fuerza de recomendación. En el caso del estudio ARROW, es diferente porque no es un ensayo clínico randomizado, es un ensayo fase 1-2, una demostración de concepto, y que por lo tanto el nivel de evidencia es bajo. Pero la fuerza de recomendación iría en el sentido de que son neoplasias huérfanas, que son muy pocos pacientes, son neoplasias muy raras, y que en este ensayo hubo digamos, una buena tasa de respuesta y duración de respuesta que permite beneficiar a los pacientes, por lo cual tendría un bajo nivel de evidencia, pero alta fuerza de recomendación, porque es lo que tenemos para tratar a los pacientes. Ante una posible pregunta que es habitual, ¿por qué no usar cabozantinib y vandetanib? La respuesta es que no tenemos la autorización de IGEMID. Cabozantinib y vandetanib no se comercializan para cáncer medular de tiroides en nuestro país. Es necesario pedir autorizaciones personales, como en este caso se ha hecho una autorización para placetinib por ser una paciente continuadora de terapia. Entonces, en este caso del cáncer medular de tiroides tenemos que sustentar adecuadamente
estos datos en base al nivel de evidencia y a la fuerza de recomendación. Ok, doctor, muchas gracias. Doctor Ticona, justo sobre lo que comenta en el tratamiento del cáncer medular de tiroides metastásico, justamente los estudios, si bien el cabozantinib y vandetanib tienen fase 3, que han demostrado un beneficio en el cual, si bien se incluyen pacientes que tienen mutación del RET, también incluye pacientes que no tienen dicha mutación. Obviamente, si yo tengo un paciente que no tiene dicha mutación del RET, idealmente ese debería ser el tratamiento brindado, pero como comenta, no tenemos autorizado el uso en nuestro país por parte de IGNIP. Ahora, el beneficio de Pralsetinib es que incluyó pacientes tanto que habían recibido una terapia previa, ya sea cabozantinib, vandetanib o ambos, o pacientes naif a tratamiento, o sea, vírgenes a algún tipo de tratamiento, y se vio que había beneficio en ambos grupos, marcándose aún mayor beneficio en los pacientes que no habían recibido un tratamiento previo. O sea, los pacientes vírgenes a tratamiento tenían una mejor respuesta, eh, hasta un 71%, si no me equivoco, que eran valores mayores a los observados en los TKI, cabozantinib y vandetanib. Entonces, ese también podría ser uno de los criterios que podríamos considerar, si bien no son estudios que hayan comparado directamente cada uno de los brazos, me refiero a pralsetinib versus algún tipo de TKI. No sé si tiene algún comentario al respecto. Está perfecto, doctor Sánchez, está perfecta la apreciación, me parece una sustentación adecuada. Y obviamente hay que entender que los ensayos clínicos de cabozantinib, vandetanib en primera línea de cáncer medular de tiroides incluían pacientes con diagnóstico histológico de la patología y la diferenciación molecular fue post-hoc, y donde se vio que los pacientes que eran RET mutados tenían el mayor beneficio y el incremento de la solubilidad global. Y los pacientes que no tenían la mutación RET tenían una menor respuesta y eran equiparables al placebo. Entonces, tanto cabozantinib y vandetanib tienen un efecto RET, pero bueno, son multitarget. O sea, aparte de RET son VEGF y otras vía RAF, BRAF y otras. Entonces, ahora, nosotros no estamos aquí comparando el antirred específico para pralsetinib contra los multitarget. Para eso están los ensayos clínicos, fase 3. No tenemos los resultados aún, pero aparentemente no ha logrado ser superior el antirred específico que el multitarget, y aparentemente la toxicidad es significativa, obliga a reducciones de dosis. Entonces, es algo que veremos prontamente, ¿no? La certeza la tendremos próximamente, pero por lo pronto el sustento que usted ha hecho, doctor Sánchez, me parece adecuado, y espero que la autoridad preste atención a estas recomendaciones para poder continuar con el tratamiento de los pacientes. Perfecto, doctor Ticona. Bueno, no sé si por parte de la audiencia habrá alguna pregunta adicional. Y de no ser así, ¿a ver alguna pregunta? Bueno, doctor Ticona, le agradecemos bastante por su presentación. Ha sido muy buena, muy ilustrativa. Eh, ya la próxima semana estaríamos reuniéndonos para continuar con las actividades programadas. Gracias a todos los presentes por parte de la exposición y con esto damos concluida la presentación del día de hoy.